¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué te cuentan? Ahora lo mismo que es muy importante el tutorial, entrenamiento, que pesa, es muy pesa, muy importante. Las preguntas, a veces la pregunta responde, a veces las preguntas responde, ¿no? Y muchas veces las preguntas, eh, no sé si hay personas que preguntan o si no preguntan y preguntan, haces preguntas de todo, pero haces preguntas, obviamente responde, ¿sí? Responde, pero haces preguntas y responde, ¿no? Haces preguntas y responde, pero es que a veces las personas, hay personas a veces, eh, las preguntas muchas veces, no saben que las preguntas, se hacen las preguntas, se responden, y por hacer preguntas y las responde que pregunta, ¿no? Muchas veces hace preguntas que responde su manera. Hace preguntas que hace preguntas responde. Muchas veces. No saben que las personas que tienen que enseñarle, tienen que enseñar a hacer preguntas y responde. Obviamente tienen que responder. La pregunta tiene que responder todo. Muchas veces, ¿no? Pero sí hay personas. Hay personas que obligan, la pregunta responde, es obligación, que tengo que preguntar, responde, obviamente, muchas cosas. Yo, por ejemplo, fui a una compra, fui al otro lado, lo que sea, las preguntas responde y es obligación, si tienen que responder, obviamente tienen que responder, porque si no responde de una manera, responde así, de manera, ¿no? Muchas veces que no somos periodismo, nada, pero de nada, pero que hago preguntas, que obviamente que hago preguntas, obviamente, para preguntarse. Muchas veces hace preguntas, a veces no, las preguntas sí responde, pero no es contestar así de manera como agresiva, no, impulsiva, ni menos. Se contesta amabilidad, se contesta amable, se contesta cariño, muchas veces se contesta, ¿no? Ponerle, por ejemplo, hay muchos niños, muchos hijos, muchas niñas hacen preguntas que su padre, madre, a veces responde, sí, responde, hace preguntas, responde, a la manera responde, muchas veces. Responde a qué manera, su vida, ¿no? Se va creciendo por su vida. Muchas veces, ¿no? No saben que un niño, que a veces los niños son chiquitos, a veces no saben que a veces los padres se enojan por dejar sus tareas, su trabajo. Al final, si los padres se preguntan a su hijo y su hijo no dice nada, porque papá, su hijo, pero está comiendo ahí y no puede responder porque es mala educación. Puede responder, responde, ¿no? Una manera de actitud, es una actitud muy buena. Para preguntar, responde muchas veces. Pero es responder muchas veces. Muchas responde, muchas responder. Porque a veces no es como ignorancia, para que no hablarte, no. La ignorancia, te pico porque a mí pasaba una vez. A veces me dice, usted opina, hablan, que lo otro, mi opinión, que lo otro. No sé,
sea, yo hago las preguntas como son. Porque la verdad son como una curiosidad. A veces las personas no saben que se va a enojar o nosotros está haciendo una pregunta chiste, una pregunta muy, la pregunta muy molestada, la pregunta son muy de chiste, las preguntas que tienes que responder. Pues sí, porque tienes que responder de una manera. Porque yo, por ejemplo, yo fui a una compra y hago que preguntas que no saben que una pregunta como tu vida, una pregunta mía, yo me respondo, ¿viste? Muchas veces que tienes que pensar pensamiento, o si el pensamiento está dentro, muchas veces, eh, muchas veces, pero esa pregunta responde tu manera, que tienes que responder. Si mentira, mentirse, la mentira, y miente, no, porque muchas veces tienes que pensar el pensamiento, el cerebro, está en todo el cerebro, ¿viste? El cerebro está en todo. ¿Qué parte del cerebro utilizas que pregunta y responde? Primero que tienes que pensar, después a responder, porque muchas veces te deja pensar y responde de manera pregunta, porque muchas veces haces preguntas, pero no es mentira, porque pensar, pero preguntas, o sea, responde de una manera, no que a uno que engaña, así, porque es como que no, hay que preguntar. Yo la pregunta, por ejemplo, yo la pregunta ponerle, a una mujer lo dice, no apareció el otro, ¿qué pasó el otro? No haces preguntas y después ella responde. ¿Ves? Son como contestadoras, muchas veces no tenés que pensar su mente, no es su propio, ¿me entendés? Podés pensar de una manera. Muchas veces, ¿no? ¿No? Y la mentira también, la mentira. Porque muchas veces cuando uno hace preguntas y responde, no hace rápido y responde de manera, pero después hacer preguntas. Porque las preguntas obviamente tenés que preguntar y responder, tenés que responder, obviamente tenés que decir, tenés que... No somos nadie, pero tenés que preguntar, tenés que decir, porque mira que tu hijo no habla, mira, tu hijo no responde, tu hijo no responde, Cristo, no responde, no responde. Una manera de ignorancia, una manera de no preguntarse, no responde, pero una manera que tú, una vaca. Eso es de la enseñanza, a preguntar y responder. Y obligación de preguntar y responder. Pero bueno.